aquí yo de nuevo ya he hecho un pequeño machetín, o sea, yo ya he hecho un dibujo de lo que vamos a ver ahora. Ahora nos dicen que tenemos un dipolo eléctrico de un momento dipolar, bueno, un valor nos dan ahí. Dice, se coloca en el interior de un campo eléctrico uniforme. Entonces yo ya he dibujado el campo eléctrico uniforme, ¿sí? Y he dibujado el dipolito. Lo he puesto en cualquier dirección, no hace falta que sea, eh, las carguitas pueden estar ubicadas como ellas quieran. Lo que quiero decir es que no hace falta ni que estén alineadas, ni que estén perpendiculares, nada. He dibujado un dipolo genérico en un campo eléctrico uniforme. Tengo la carga negativa y tengo la carga positiva. Entonces, lo que nos pide es cuál es el valor del momento ejercido sobre el dipolo cuando el dipolo es paralelo. Lo que nos está pidiendo son los momentos de torsión. ¿Por qué? Porque si bien nosotros aquí tenemos eh, las dos cargas estas que tenemos aquí, nosotros podemos calcular las fuerzas, la fuerza que se ejerce sobre esta carguita positiva debido al campo eléctrico en el que está, y podemos calcular también la fuerza que se ejerce sobre la carguita negativa. Como las dos cargas son iguales y el campo eléctrico es el mismo porque es homogéneo en todos lados, entonces la fuerza va a ser Q, el valor de la fuerza va a ser Q por E, y Q por E apuntan las dos en direcciones contrarias, una porque tiene carga negativa y la otra tiene carga positiva. El tema es que si bien estas fuerzas podríamos decir nosotros que se anulan porque son del mismo módulo y sentido opuesto, no se, el tema es que aquí no actúan estas dos fuerzas, no actúan sobre la misma línea, no son colineales. Entonces, esta fuerza y esta fuerza tironeando para allá y esta fuerza tironeando para acá, lo que van a hacer es generar un momento de torsión. O sea, lo que van a hacer es hacerme rotar este dipolo, ¿sí? Y lo que nosotros queremos, precisamente lo que nosotros queremos es encontrar el momento de torsión, porque ese momento no va a ser cero. La suma de las fuerzas, si nosotros estuviéramos aplicadas sobre el mismo punto, la suma de las fuerzas sería cero. Pero como no están aplicadas sobre el mismo punto, el torque vendría a ser, el momento de torsión eléctrico es distinto de cero, por lo tanto ahí vamos a tener algún movimiento, algo va a pasar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo aquí he dibujado. Fíjense que yo aquí he definido varias cosas. Una, bueno, he puesto las fuerzas, he puesto el campo, he puesto un momento, he puesto un vector P. ¿Qué es el vector P? Es el momento dipolar del que les hablaba recién. Es la multiplicación de la carga por la distancia entre las cargas. Aquí vemos que una distancia D he puesto. ¿Y cómo defino que sea un vector? Bueno, simplemente trazo una línea que una las dos cargas y lo pongo en el sentido en el que va desde la carga negativa hacia la carga positiva. Y así defino yo mi vector
momento dipolar eléctrico. ¿Sí? Bueno, fíjense que estas fuerzas, nosotros cuando calculábamos los momentos de torsión, siempre lo hacíamos contando desde el punto medio, la distancia desde el punto medio. Entonces esto me va a dar una distancia de seno de tita sobre 2 para allá, y me va a dar la otra fuerza. Me aparece toda la hora, perdón, me pierdo porque me aparece como que quiere entrar gente y cuando voy a ver la sala de espera no hay nadie. Em, ¿Qué iba diciendo? Ya me perdí. Bueno, el brazo de palanca de F más y de F menos es D sobre 2 seno de phi, porque se calcula con respecto al centro del dipolo. Pero como se terminan sumando, entonces me va a quedar que el momento de torsión, Profe, ¿sí? mira, a mí no sé por qué me aparece para poder aceptar a la gente. Así que si usted quiere, yo puedo ir aceptando si usted no coge la clase. Acepta a todo el mundo, si viene el Papa Francisco también aceptarlo, porque si no me pierdo yo toda la hora, no sé qué, no puedo mantener el hilo de lo que estoy hablando y me voy perdiendo en el camino. Bueno, profe. Bueno, Te agradezco si vos puedes aceptar eso. sí, sí. Bueno, entonces, habíamos dicho que los brazos de palanca de la fuerza, eso yo lo digo así medio rapidito, rapidito, porque eso ya es de física 1, de física 2. Ustedes ya han visto eso, el torque, los, los brazos de palanca y todas esas cosas. No vamos a perder mucho tiempo en eso. Yo voy a escribir entonces que el momento de torsión es el momento dipolar eléctrico por el campo eléctrico por el seno de phi. ¿Sí? Aquí, bueno, de aquí sale del D seno de phi es que yo puedo armar el P, el P lo armo poniendo Q por D, y el seno de phi me queda ahí el angulito por la proyección esta del ángulo. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, pero esto nosotros lo podemos escribir también de forma vectorial. Al momento de torsión lo podemos escribir como P producto cruz el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ahora nos dice, yo aquí también, fíjense, porque como vamos a tener que hacer producto cruz y vamos a tener que ver el tema de la mano derecha, para dónde apunta, para dónde va, yo también he dibujado de antemano un sistema de coordenadas que no solamente es para que nos guíe con el tema de cuando tengamos que hacer los giros por el tema de saber cuál es la dirección del momento de torsión, cuál es la dirección, cuál es el sentido del momento de torsión. Nos vamos a valer de ese sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, entonces, lo primero que nos preguntan,
Les voy a hacer esta aclaración porque hasta a mí me ha costado entender qué se refería porque no lo había visto nunca. Nos dicen que el momento dipolar nos da un valor, nos dice que P es igual a 0,5 nanómetros. Entonces, yo a esto les aclaro que esto lo que significa es 0,5 por el valor de la carga del electrón, que es, aquí vamos a poner por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, y los nanómetros, que son 1 por 10 a la menos 9 metros. Eso nos va a quedar algo así como 8 por 10 a la menos 29 coulomb por metro. Coulomb metro es las unidades en el SI, en el Sistema Internacional del Momento Dipolar Eléctrico. ¿Sí? Yo aquí esto les aclaro que esta E que aparece aquí, lo que se refiere es que hay que multiplicarlo por la carga del electrón, y bueno, los nanómetros ustedes esos ya los conocen. Entonces, bueno, yo lo que me había olvidado decirles aquí, que eso sí cuando me he perdido con el tema de andar aceptando, que los momentos de torsión debido a las dos cargas, a las fuerzas ejercidas por cada una de estas cargas, la misma magnitud y el mismo sentido, pero como lo calculamos, como el brazo de palanca lo tomamos a la mitad, nos va a quedar D sobre 2 por seno de phi y D sobre 2 por seno de phi. Pero cuando lo sumemos, nos va a quedar D seno de phi. Primer punto, nos preguntan cuál es el valor del momento ejercido sobre el dipolo cuando el dipolo es paralelo al campo eléctrico. Bueno, yo había hecho el dibujito este para explicarles así más general, pero para cada puntito no he hecho el dibujito, así que ahora lo vamos a hacer así nomás. Me dice si el dipolo es paralelo al campo eléctrico. Este es el campo eléctrico E. Esta va a ser la carga menos Q. Esta va a ser la carga más Q. Y el momento dipolar eléctrico lo dibujamos. Siempre que vaya desde la carga negativa hacia la carga positiva. Este es el vector P. Ahora bien, nosotros hemos dicho que el momento de torsión lo podemos definir como un producto cruz. ¿Cuánto vale el producto cruz de dos campos que son, de dos vectores que son paralelos entre sí? El producto cruz vale directamente 0. ¿Por qué? Porque yo voy a escribir y voy a decir que esto es igual al módulo de los dos vectores por el seno de phi, pero resulta que phi es 0, seno de 0, y el seno de 0 es 0, por lo tanto, esto me da 0. Entonces, el momento de torsión, ¿cuándo? Y fíjense que es
Que es lógico, porque aquí esta fuerza me lo tironea para allá y esta otra fuerza me lo tironea para allá, y lo que quieren entonces es que este dipolo se alinee con el campo. Una tira para acá, la otra tira para allá, lo que quieren es que este dipolo se alinee. Una vez que el dipolo ya está perfectamente alineado con el campo, está en una posición de equilibrio súper estable, no se va a mover para nada, por lo tanto el momento de torsión es cero. Bien, entonces vamos al otro caso. Ahora nos dicen que el dipolo es perpendicular al campo eléctrico. Entonces, perdón, yo por girar un poquito la hoja para poder dibujar. Vamos a hacer de nuevo nuestro campo eléctrico. Y vamos a decir ahora, aquí vamos a poner la carga menos Q, aquí vamos a poner la carga Q. Y vamos a decir ahora que el dipolo es perpendicular, bueno, supongamos que me haya salido bien perpendicular, ustedes sepan entender que aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, ahora vamos a calcular el valor, vamos a calcular la magnitud. Tengo P, tengo E, y ahora el seno va a ser seno de 90 grados. Seno de 90 grados es 1. Entonces esto va a ser P por E. Nosotros aquí tenemos los valores de P y los valores de E. Yo ahí les he calculado, lo más complicado era calcular el P. El valor de E es 4 por 10 a la 4 Newton por Coulomb. Esto va a ser igual, esto estoy calculando el módulo nomás, ¿no? Esto va a ser igual a 8 por 10 a la menos 29 Coulomb por Coulomb metro por 4 por 10 a la 4 Newton por Coulomb. Se me van los Coulomb. Esto me tira un numerito que esto ustedes después lo pueden corroborar, volver a hacer. Pueden totalmente descreer de mis capacidades de cálculo. Esto me da 3,2 por 10 a la menos 24. ¿Y qué es? Va a ser Newton metro. Newton metro. ¿Sí? Y ya, así solamente Profe, como para 4 por 10 a la cuánto? 3,2 por 10 a la menos 24. ¿Y el 4 por 10 a la algo Newton sobre Coulomb? Ah, era 4 por 10 a la 4. Ese valor está en la guía. Ese valor está en la guía, es el valor del campo eléctrico uniforme que les dan en la guía. Y ya podemos hacer aquí una aclaración. Aquí les voy a remarcar estas unidades. Y les voy a preguntar, Newton metro, ¿a qué es igual? No lo vamos a poner aquí. En el torque todavía lo vamos a dejar como Newton metro. Pero vamos a ir acordándonos que Newton metro es joules. Es unidad de trabajo, es unidad de energía, es unidad de un montón de cosas. Joules. Y ahora sí vamos a usar, porque yo aquí les he calculado solamente el módulo del momento de torsión.
Ahora sí vamos a usar nuestro sistema de ejes cartesianos para ver hacia dónde apunta. Si nosotros suponemos que el campo eléctrico va en la dirección del eje X, apunta en el sentido de las X positivas, y el momento dipolar va en la dirección del eje Y, apuntando en el sentido de las Y positivas, yo voy a poner mi mano, no sé si ustedes ven ahí mi mano, mi dedo, voy a girar y hacia dónde va, va aquí, lo vemos si no también. Si yo pongo mi mano sobre lo que sería el sentido y la dirección del vector P y giro hacia el vector E, mi mano va hacia adentro de la hoja, entonces eso me quiere decir que el vector torsión aquí lo vamos a escribir como este valor que poco significado tiene, pero lo vamos a decir que está en el sentido de las Z negativas. Apunta metiéndose adentro de lo que sería esta hoja que estoy trabajando yo. ¿Sí? Utilizamos la regla de la mano derecha para hacer eso. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo hacemos en el caso del último, del último ítem que nos piden. Ahora nos dicen que el dipolo forma un ángulo de 30 grados con el campo eléctrico. Este es el campo eléctrico. Y vamos a tratar de hacer un dipolito. Este es menos Q. Bueno, los 30 grados lo vamos a hacer como que sí me sale a 30 grados. Y encima ni siquiera me va a salir derecha la línea. Pero bueno, este es el vector momento dipolar eléctrico y ustedes supongan que estos son 30 grados. ¿Sí? De todas maneras, lo que vamos a hacer es lo mismo. Lo mismo. Vamos a calcular el módulo, es P por E por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es un medio, así que más fácil imposible. Y al P por E ya lo tenemos de aquí, así que ese es numerito. Numerito que siempre ustedes controlen. Esto aquí les voy a poner, esto es un medio. Ustedes después controlen, vuelvan a hacer los cálculos, descreen de todo. Bueno, entonces tengo el numerito y de nuevo, regla de la mano derecha. Esperen que tengo que liberar mi mano derecha. De nuevo, giro de P hacia E y de nuevo el pulgar se me mete dentro de la hoja, entonces el vector de momento magnético va a ser este numerillo 1,6 por 10 a la menos 24 newton metro
y de nuevo va a ir en el sentido de las zetas negativas. ¿Sí? Bueno. Lo próximo que nos piden es, y esto que voy a dejar un ratito, no sé si, ahí se los dejo un ratito. Lo próximo que nos piden es encontrar, nos dice determinar la energía potencial del dipolo en el campo eléctrico en cada uno de estos casos. Cuando el dipolo cambia de dirección en un campo eléctrico, cuando el dipolito este se mueve adentro del campo eléctrico, el momento de torsión realiza un trabajo sobre ese dipolo para que se mueva. Por eso yo hace rato les había dicho, les había ido anticipando que las unidades del momento de torsión eran unidades de trabajo y unidades de energía. Bueno, entonces, el momento de torsión realiza un trabajo sobre el dipolo eléctrico y ese trabajo que realiza el momento de torsión nos lleva a un cambio de la energía potencial. Eso produce un cambio correspondiente en la energía potencial. Como el movimiento es en la dirección en la que el ángulo disminuye, nosotros podemos escribir que el diferencial de trabajo que se realiza es igual a menos el momento dipolar eléctrico por el campo por el seno de phi diferencial de phi. Este es el momento de torsión. Para encontrar el trabajo, lo que tenemos que hacer es integrar entre los dos ángulos que se haya movido, digamos, el dipolito. Vamos a escribir todo. Y esto no es nada más ni nada menos que P por E coseno de phi, valuado en esos dos. P por E coseno de phi evaluado en estos dos ángulos. Ahora bien, nosotros sabemos que nosotros definimos a la energía potencial como menos, pero primero pongamos igual, como menos el trabajo. ¿Sí? Y fíjense ustedes que este P por E coseno de phi lo que nos lleva es a pensar en pero aquí voy a seguir. Lo que nos lleva a pensar es en el producto escalar, como hace rato nosotros habíamos visto P por E seno de phi y habíamos hecho el producto cruz. Ahora decimos, vemos P por E coseno de phi, entonces decimos, bueno, lo podemos escribir como el producto escalar de estos dos vectores. Entonces, la energía potencial la vamos a escribir como menos el producto escalar entre el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico. A partir de ahí, ya
es fácil de calcular. Lo que ustedes se tienen que dar cuenta, lo que ustedes tienen que ver aquí es que ay, el valor mínimo de la energía potencial que se da cuando, a ver, cuando se da el valor mínimo de la energía potencial, cuando está en el equilibrio más estable, que es campo eléctrico y momento dipolar eléctrico, apuntando los dos en el mismo sentido, en la misma dirección y sentido. Ahí estamos en un punto de equilibrio estable y se da cuando ay, perdón, ahí está. Se da cuando el ángulo entre estos dos vectores es 0, porque ahí el coseno de phi va a ser 1 y nos va a dar el valor mínimo, va a ser lo más negativo posible que nos puede dar, que es menos P por E. Tiene otra posición de equilibrio, tiene una posición de equilibrio inestable, que es cuando yo dé vuelta esto y lo haga apuntar para el otro lado. En esa posición va a ser un equilibrio inestable porque mientras yo lo tenga perfectamente alineado, se va a quedar ahí, pero si alguito me mueve muy poquitito las cargas, ¡pruc!, se va a dar vuelta y va a quedar de nuevo así, alineado. Entonces ese es cuando este vector P apunta en el sentido contrario al campo eléctrico, que es cuando el ángulo entre el campo eléctrico y el vector P sea pi, el campo y el vector P sea pi, bueno, entre el ángulo entre el campo eléctrico y el momento dipolar eléctrico sea pi, ahí va a ser el valor más grande de la energía potencial, porque ahí el coseno me va a dar -1, entonces esto va a quedar positivo y va a ser el valor más grande de la energía potencial. Entonces la energía potencial, cuando están los dos alineados, me da el valor mínimo, que va a ser menos P por E, el valor más negativo. Cuando están ortogonales los dos campos, cuando están perpendiculares los dos campos, me va a dar 0, y cuando están opuestos, uno que apunta por un lado y el otro que apunta por el otro, me va a dar su máximo valor, que va a ser P por E en forma positiva. Bueno, el cálculo de la energía potencial es muy sencillo, o sea, son numeritos. Lo que más valía para mí era hacer ese análisis, que ustedes puedan hacer ese análisis de cómo se comporta la energía potencial. Entonces, en el primer caso, los dos vectores están paralelos. Yo tengo menos P por E coseno de 0. Esto es 1, casi pongo 0. Esto es 1, entonces esto me da menos P por E, es lo que yo les decía hace rato, el valor mínimo, el valor más negativo de la energía potencial. El numerito ya lo tenemos de antes, porque nos da es el mismo módulo del momento de torsión. Para el caso, esto es cuando E y P apuntan en la misma dirección, tienen la misma dirección y sentido. Cuando en el segundo caso, que tenemos que están a 90 grados, los vectores,
esto es 0, entonces aquí la energía potencial es 0. Ustedes fíjense que el valor mínimo de la energía potencial aquí no es 0, no es como cuando nosotros por ahí en Física 1 elegíamos un 0 de la energía potencial porque ese es el valor mínimo y a partir de ahí subía. En este caso nosotros los ceros de la energía potencial siempre se pueden elegir. Uno podría mover el cero de la energía potencial, pero sería hacerlo más complicado, digamos. O sea, lo que nosotros queremos, lo que nosotros sabemos es que el valor mínimo de la energía potencial es un equilibrio estable y el valor máximo, en este caso, como viene de un momento de torsión, el valor máximo de la energía potencial es un equilibrio inestable. Y en el medio pasa por todos los valores, eso incluido 0. Que esto se da cuando E y P son perpendiculares. Y después, en el caso de que estaban a un determinado ángulo, sería 30 grados, coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Entonces, esto es menos raíz de 3 sobre 2 P por E. Y este es el caso particular de que el ángulo entre ambos vectores sea 30 grados. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué usa el coseno? Porque hemos hecho aquí una integral. Ah, bien, bien. El Sí, 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 diferencial del sí. campo es el momento de torsión por el diferencial de ángulo y al hacer la integral, el seno se me transforma en un coseno. Esto es para el trabajo y nosotros definimos la energía potencial como menos el trabajo. ¿Se acuerdan? Sí, sí, profe. Gracias. De ahí viene el coseno. El coseno viene de que hemos hecho una integral. O sea, no hemos hecho una integral, he escrito que había que hacer una integral. Pero sí, bueno, la integral de menos el seno de phi es coseno de phi. Y alguna cosilla más. Yo creo que tal vez no nos va a alcanzar el tiempo para ver todo el problema 3, pero yo sí quisiera ir por lo menos dejándoles planteado el problema, cosa de que ustedes traten de hacerlo o por lo menos ya lo vayan viendo, así cuando vayamos a la próxima clase. Cuando tengamos la próxima clase lo terminemos y por ahí me pueden plantear alguna pregunta. Otra cosa, viendo los inconvenientes de hoy, yo creo que para la próxima clase, yo hoy la verdad, perdón, he entrado muy sobre la hora. Para la próxima clase voy a tratar de entrar por lo menos 15 minutos antes, así lo puedo ir aceptando y no perdemos tanto tiempo con eso, ¿sí? Perdón, aquí de nuevo tengo ya mi machetito, que no es más que un dibujo preliminar, digamos, para ir ahorrando un poquito de tiempo. Entonces el problema 3. Profe, Sí,
Un alumno ahí en el chat pone si puede enfocar un segundo la integral. Ah, sí, esperen. Chu. Esperen que voy cambiando de hojitas. Ahí. Sí, se ve perfecto. Eso yo lo he escrito, la verdad que lo he escrito así medio como al pasar, porque pensaba que por ahí capaz que esto lo podrían haber visto en la teoría o lo podrían tener en los apuntes de teoría o lo podrían ver de los libros. Si tienen alguna duda con respecto a esto, me dicen y si quieren la clase que viene hago como un desarrollo, perdón, más detallado. Pero yo le he puesto así medio como al pasar para que ustedes vean que integrando el momento de torsión podemos encontrar el trabajo que realiza ese par de fuerzas, porque lo que yo he hecho aquí es eso, o sea, encontrar el trabajo que realiza ese par de fuerzas y después decir que la energía potencial es el negativo del trabajo. Listo, ¿Sí? profe. Dice que gracias. Meta. A mí no me aparece nada aquí, a ver, yo no me aparece que haya alguien que haya escrito algo en el chat y la verdad les digo, tengo terror de tocar algo y de que se me vaya la comunicación, de que se me vaya algo. Estamos así. Bueno, entonces yo ahí aquí he dibujado un campito eléctrico uniforme y he dibujado un electroncito que se está metiendo ahí en ese campo eléctrico. Nos dice que un electrón que tiene una velocidad inicial de 2 por 10 a la 6 metros por segundo, en la dirección y sentido del eje de las X, o sea, vamos a decir que va en el sentido de las X positivas, entra en el interior de un campo eléctrico uniforme, qué electrón más loco, que apunta en el sentido de las Y positivas, o sea, en el sentido del versor J positivo. Nos piden que encontremos la aceleración del electrón. Bueno, esa parte más sencilla lo podemos hacer. Una cosa que vamos a tener en cuenta, nosotros tendremos que hacer, para este electroncito, tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre y ver todas las fuerzas que actúan sobre el electroncito para poder encontrar la aceleración. Tenemos dos fuerzas que pueden estar actuando sobre este electroncito. Una es la fuerza eléctrica, debido al campo eléctrico ese en el que se está metiendo. Y la otra fuerza podríamos decir que es la fuerza de la gravedad. Pero, la fuerza de gravedad es muy chiquita, muy chiquita, comparada con la fuerza eléctrica. Entonces nosotros la vamos a ignorar a la fuerza de gravedad. Estoy queriendo ver si hay entre la fuerza eléctrica y la fuerza de gravedad hay casi 15 órdenes de magnitud de diferencia, para que ustedes se den una idea. Una es la fuerza eléctrica, perdón, la fuerza eléctrica no, la fuerza de gravedad es muy chiquitita con respecto a la fuerza eléctrica, 15 órdenes de magnitud más chica, entonces no tiene sentido tenerla en cuenta porque estamos hablando de un electrón.
Sabemos que la fuerza de gravedad depende de la masa del electrón es por 10 a la menos 30, o más chica inclusive. Entonces, no la vamos a tener en cuenta. Solamente vamos a tener en cuenta aquí la fuerza eléctrica. Entonces, eso sí podemos ir haciendo, vamos a encontrar la aceleración, vamos a decir que la fuerza, podemos aclarar que la fuerza eléctrica es igual, perdón, es igual a menos E, fíjense, yo aquí que he escrito la carga del electrón, he aclarado que tiene un signo menos, y he escrito el campo eléctrico. O sea, esto es Q por E, digamos, en la fuerza eléctrica, Q por E, nada más que ya he escrito que esto es un electrón. Porque va en dirección Y, contraria, ¿que no, profe? claro, o sea, la fuerza, exactamente, al ser una carga negativa, va a ir en dirección contraria al campo eléctrico. Si fuera una carga positiva, se me iría junto con el campo eléctrico, y como es una carga negativa, va para el otro lado. Y esto, por la segunda ley de Newton, es masa, la masa de esta partícula, que aquí vamos a aclarar, que es la masa del electrón, por aceleración. ¿Sí? Esto es segunda ley del movimiento de Newton. Entonces, yo de aquí voy a despejar, voy a decir entonces menos E, o sea, la carga eléctrica del electrón por el campo eléctrico es igual a la masa del electrón por la aceleración, y entonces de aquí despejo y voy a decir que la aceleración, paso la masa del electrón para allá, es igual a menos la carga del electrón sobre la masa del electrón por el campo eléctrico. Entonces esto nos va a dar algún valor, pero acuérdense que como el campo eléctrico iba en la dirección de las J, en dirección de las I, de las J, del versor J positivo, la aceleración, lo vamos a hacer con otro colorcito, la aceleración aquí la podemos dibujar, la aceleración de este electrón, aquí, vamos a, ay, me sale cualquier cosa, perdón. Esta es la aceleración, va a ir en el otro sentido, va a ir en el sentido del versor J negativo. Entonces, a priori, así, sin hacer ningún cálculo, ¿cómo se movería este electroncito? Este electroncito entra con un montón de velocidad, pero está acelerado hacia abajo. Entonces, este electroncito va a hacer algo, ustedes desmiéntanme, va a hacer algo así, o sea, va a entrar a este campo eléctrico y se va a ir yendo para abajo, ¿no? Porque si fuera un positrón, o si fuera una carga eléctrica positiva, se me iría pum para arriba, se me va junto con el campo eléctrico. Pero como es una carga negativa y la aceleración, la fuerza que ejerce este campo eléctrico, y por lo tanto la aceleración van para abajo, entonces va a describir una curva así, este electrón. Y en determinado momento, a ver,
En determinado momento yo lo voy a tener aquí al electroncito. Este es, por decirles algo, lo voy a tener aquí el electroncito. Este es un E menos. Y su velocidad va a ser esta. ¿Sí? Su sentido de movimiento se va a mover así, para eso. ¿Sí? ¿Me cree? ¿No me cree? Bueno, la carga del electrón, esto podemos hacer el calculito rápido, la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. La masa del electrón, aquí creo que no me la he anotado, pero aquí la tengo. La masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31. Siempre usamos el sistema internacional, así que lo vamos a escribir como kilogramo. Y el campo nos dicen que es de 400 newton por coulomb. Se me van los coulomb. En la dirección J, perdón. En la dirección J, pues estoy escribiendo un vector. Y esto es igual ustedes siempre chequen estos numerillos que yo les escribo aquí. Esto es 7 por 10 a la 13. Me queda newton sobre kilogramos. Pero newton sobre kilogramos es metros por segundo cuadrado. En la dirección J. Y esto es la aceleración, que es lo primero que nos pide. ¿Sí? Entonces nos queda la aceleración apuntando hacia abajo. O sea, nuestro electroncito va a entrar a ese campo y después se va a ir curvando hacia abajo. Lo que nos piden después, yo esto se los digo, ustedes lo piensan, lo tratan de hacer y lo retomamos en la próxima clase. Nos dice cuánto tiempo tardará el electrón en recorrer 10 centímetros en la dirección X. Bueno, para esto tenemos que plantear las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Tenemos varias condiciones que nos van a ayudar en el cálculo este. Primero, si nosotros planteamos las ecuaciones de movimiento sobre el eje X, la aceleración no entra porque la aceleración solamente está en el sentido Y, ¿sí? Cuando nosotros planteamos las ecuaciones de movimiento, las separamos, hacemos las ecuaciones de movimiento en X, digamos, y después hacemos las ecuaciones de movimiento en Y. Nosotros tenemos la velocidad inicial es toda en X. Toda en X. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos la velocidad inicial, 0 para el eje de la Y, y el valor que nos dan aquí para X. Y nos tenemos que acordar que la aceleración ahí no cuenta.
para escribir la ecuación de movimiento, la ecuación de la posición, también vamos a tener en cuenta, también nosotros podemos hacer el eje, el sistema de coordenadas, nosotros lo manejamos y lo ponemos donde nosotros queremos, así que yo puedo decir que en el instante t igual a 0, el electrón estaba en x0 igual a 0, o sea, estaba justo entrando en el campo eléctrico. Nosotros eso lo podemos definir, que x0 sea 0 para el instante inicial. Y después, con eso vamos a sacar el tiempo. Ya con la ecuación de la velocidad y con la ecuación de la posición, vamos a sacar el tiempo. Y después nos pide cuál será el valor y la dirección de la desviación del electrón después de haber recorrido 10 centímetros en la dirección X. Entonces ahí nosotros podemos encontrar, esto supónganse que sean los 10 centímetros, nosotros vamos a encontrar un tiempo el que le toma al electrón llegar hasta aquí y después tenemos que encontrar en qué dirección, eso es lo que nos está apuntando, el valor y la dirección de la desviación del electrón, o sea, de la posición del electrón, después de haber recorrido 10 centímetros en la dirección X. Entonces eso lo vamos a ver ya también utilizando las ecuaciones de movimientos en I. Ahí sí entra la aceleración, pero también podemos tomar que en el instante inicial el I sub 0 es igual a 0 y acuérdense que cuando el electroncito entra no tiene velocidad en el sentido de las I. ¿Sí? Después de esto, ustedes inténtenlo hacer, es nada más y nada menos que ecuaciones de movimiento, con, por ahí capaz que uno se pone a pensar en electricidad y qué sé yo, y en fuerzas eléctricas y se marea, pero bueno, nosotros nos podemos olvidar por completo de que aquí hay, una vez que hemos encontrado, digamos, la aceleración, nos podemos olvidar por completo que es un problema eléctrico. Esto es una partícula que entra con una velocidad v, que tiene una velocidad inicial v0, una aceleración, y que nosotros queremos saber cómo se va a mover. Es física 1, chicos. Pero igual lo vamos a ver la próxima clase.